Bueno, vamos a ver un instrumento que hoy en día está casi en desuso, obsoleto, por lo menos dentro de lo que es la astronomía amateur o los rangos más normales en los que nos movemos los astrónomos aficionados. Es el sextante. En la antigüedad el sextante sirvió en la navegación y en la astronomía para medir ángulos entre objetos celestes, entre astros, o la altura que estos tenían sobre el horizonte, incluido el Sol, no solo estrellas, planetas, sino también el Sol. Los ángulos que medimos con el sextante son ángulos verticales, es decir, medimos la altura desde el horizonte hasta la posición de una estrella. Si quisiéramos medir ángulos horizontales, tendríamos que utilizar, sería más útil utilizar una brújula. De hecho, sería lo más indicado. Si queremos obtener tanto la medición horizontal como la vertical, la altitud y el azimut y la altitud, entonces tendríamos que utilizar objetos que aunaran estas dos mediciones. Por ejemplo, un teodolito sería lo más exacto que podríamos usar, que por cierto todavía se usa en ingeniería para medir terreno. Como he dicho, el sextante sirve para medir ángulos verticales y esto nos ayudaría a saber qué altura tiene una estrella sobre el horizonte. En concreto, en navegación sobre todo, se ha utilizado para medir la altura de la estrella polar y así saber la latitud en la que se encontraba un barco. La longitud era otra cosa mucho más difícil de establecer y hasta recientemente, hasta hace 2 o 3 siglos, no se ha podido establecer con exactitud la longitud en la que se encontraba un barco hasta que se produjo la aparición del cronómetro. La estrella polar está siempre situada para una misma latitud en una altitud sobre el horizonte, por lo tanto, si nos movemos de norte a sur, podemos saber cuánto nos hemos movido en esa línea de norte a sur, solo midiendo la diferencia que teníamos hace unos días o el día anterior de la estrella polar con la que vamos teniendo en sucesivos días. Y podemos ver cómo esa altitud de la estrella polar aumenta si nos dirigimos hacia el norte o disminuye si nos dirigimos hacia el sur. Por supuesto, esto producía, este instrumento se volvía inútil en el momento en el que se cruzaba el ecuador, puesto que la estrella polar, en el momento en el que estamos sobre el ecuador, tiene una altura cero sobre el horizonte, y si nos seguimos alejando hacia el hemisferio sur, hacia el polo sur, no tendríamos ya ninguna referencia, puesto que la estrella polar estaría por debajo del horizonte, por debajo de la Tierra. De aquí viene la famosa expresión de perder el norte, acuñada por los navegantes que iban a América o cruzaban el Ecuador hacia el hemisferio sur. Bien, ¿qué partes tiene el sextante? Bueno, el sextante tiene este sextante en concreto está hecho de cartón, pero nos sirve porque tiene un muy buen tamaño para explicarlo. Hoy en día venden sextantes pues, de muy diferente tipo, pero sí es cierto que cuanto más grandes son más caros. También cuanto más grande es el sextante es más preciso. Pero venden imitaciones muy bonitas también en latón de los instrumentos clásicos. Eso sí, aunque son asequibles, son más pequeñas que este incluso. Las partes de un sextante son pues, el arco graduado, que es donde vamos a obtener la medida de la altura de ese astro, esta barra vertical que se desliza a lo largo del arco graduado, que se llama alidada, bueno, en este caso la alidada sostiene a lo largo del arco graduado una pequeña escala que se llama escala de Vernier o nonio, que sirve para obtener medidas más precisas, para obtener más decimales de los que en teoría nos darían las graduaciones del arco graduado principal. El ocular o el anteojo, por donde vamos a mirar, y los espejos que nos van a dar la posición del astro conforme se mueva la alidada, el espejo mayor y el espejo menor. Tiene un pequeño asidero con el que podemos cogerlo más cómodamente, y en los clásicos pues vendrían una serie de filtros o de lentes ahumadas que pondríamos a lo largo de los espejos y del ocular, por si lo que queremos observar es la altura del Sol y no quedarnos ciegos mirando el Sol directamente. En este caso, más rudimentario, viene una pequeña pieza que se quita y se pone dándole la vuelta,
y que tendría un pequeño filtro de soldador con el que podríamos mirar de una forma segura al Sol. Aquí por supuesto no hay ningún aumento, no hay ninguna lente que pudiera ser perjudicial para la vista al aumentar la potencia del Sol. Entonces este pequeño filtro lo pondríamos en medio para que pudiéramos ver el Sol. Por cierto, con este filtro, que no tiene ningún aumento, es posible ver manchas solares si son suficientemente grandes en la superficie del Sol. Lo vamos a quitar de momento. ¿Cómo se usa el sextante? Bueno, en primer lugar pondríamos la alidada en el 0 y buscaríamos una referencia que estuviera lo más horizontal posible sobre nuestra vista mirando por el ocular. Elegimos una referencia. En el mar esta referencia por supuesto sería la línea horizontal, el horizonte. Ahí colocaríamos nuestra posición del 0 del sextante y moveríamos la alidada y veríamos cómo en un lado de nuestra visión se queda el horizonte, la línea del horizonte, y en el otro alcanzaríamos a buscar la estrella o el astro que queremos observar. Y lo pondríamos, esa estrella en la reflexión de los espejos que estamos viendo, la pondríamos al mismo nivel que la línea del horizonte. Una vez que tenemos ya bien fijada esa línea del horizonte con nuestro astro, aquí estoy tomando dos referencias cercanas que no son muy válidas, pero para la prueba nos viene bien, leeríamos dónde ha quedado el 0 de la escala del nonio, en este caso, con el arco graduado. Y aquí tendríamos que la referencia que he cogido aquí cerca serían 23 grados. De manera que desde mi posición el horizonte o mi referencia de horizonte con este nuevo objeto que he tenido de referencia tiene 23 grados de distancia. Como digo, es un objeto que está totalmente en desuso, es más nostálgico, pero nos enseña mucho acerca de cómo se miden los ángulos, de lo que hacen nuestros telescopios intuitivamente o programados por ordenador antes de que estos objetos estuvieran integrados dentro de los propios telescopios. Un telescopio con una montura alta-azimutal se está moviendo a través de una escala graduada que ya tiene medida por engranaje y con referencias que se podrían tomar directamente con estos objetos. Si queremos hacer una observación, por ejemplo, muy clásica o didáctica, podemos usar estos objetos para tomar unas pequeñas referencias de estrellas a una cierta hora y después comprobarla o crear un pequeño planiferio, un pequeño mapa estelar con esa referencia a modo de actividad de exploración o didáctica en una observación.